¿Qué tal? Muy buenas, gracias por estar ahí de antemano. Hoy volvemos a abrir un espacio dedicado al ámbito de la salud y lo hacemos con el apoyo, el Consejo del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Hoy además vamos a hablar de un asunto especialmente controvertido, sobre todo para la mujer, como es la propia salud vaginal, y para ello tenemos una experta en este tema, además farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, que ya se encuentra con nosotros. Ella es Noemí Valle. ¿Qué tal, Noemí? Hola. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Formas parte además de la farmacia, si no tengo mal entendido, de que está ubicada en la Plaza Flor del Olivo, ¿no? Efectivamente. Detrás del GoFit, sí. Algo así, ¿no? Para que la gente se ubique. Allí la pueden encontrar. Allí me pueden encontrar. En esa oficina de farmacia. A ver, decía que es un poco controvertido porque mucha gente le da como reparo hablar de la salud vaginal, especialmente, evidentemente, a las mujeres, ¿no? Y no sé si es, la primera pregunta que te quería referir es si es un tema del que se suele hablar o no se suele hablar, se suele consultar cada vez más o todavía no. Pues mira, en mi experiencia profesional es un tema que, de hecho, la farmacia es el primer sitio donde se suele acudir, ¿no? Y más para dolencias menores, digamos. Entonces, de cara a nosotras, digo nosotras porque es más fácil para una señora o una chica abrirse a contar, tengo ciertos problemas ahí, con otra mujer que con un hombre. Es un tema que, bueno, según la franja de edad, ¿vale? Mujeres más jóvenes les cuesta menos contarte el problema que tienen. A señoras ya de cierta edad, pues cultura. Porque hablamos de que muchas veces son más pudorosas. Las patologías, ¿no? Bueno, digo patologías, afecciones que puede haber vaginales pueden variar de edades, no tiene por qué haber un criterio único. Totalmente. En una edad determinada, ¿no? De hecho, lo más habitual en el caso de infecciones vaginales son las que se producen por simples cambios fisiológicos que se producen pues en una edad determinada, menopausia, infecciones o candidiasis, tratamiento farmacológico, antibióticos, antifúngicos, bajan las defensas, como solemos decir, y afloran las bacterias o los hongos. Sobre todo la candidiasis es la infección vaginal más recurrente, más del 75% de las mujeres la padecen varias veces a lo largo de su vida. Hay que vincular la higiene, el tipo de higiene con la propia salud vaginal. Digo higiene porque en determinados casos hay un sobreabuso precisamente de lo que sería la higienización, ¿no? Efectivamente, hay muchas veces que la paciente en cuestión te cuenta, es que yo me lavo varias veces al día, tal, y es peor porque tenemos algo que se llama microbiota vaginal, ¿no? La tenemos en más zonas del cuerpo, pero en este sitio en concreto son nuestra defensa natural, entonces, ante infecciones. Entonces, con un exceso de higiene, pues la destruimos y en lugar de dificultar tener una candidiasis, una vaginosis, favorecemos las condiciones para que esos microorganismos proliferen. El propio cuerpo además reacciona, ¿no?, con el flujo, teniendo también determinadas situaciones. Porque un abuso de la higiene o del lavado en este caso no sería recomendable, ¿no? Exactamente. Hay que mantener una higiene, por supuesto, de la zona. Sí puede ser con agua, no abusar de los jabones o con jabones íntimos específicos para la zona que tienen el pH adecuado para la vagina, pero sin pasarse. Entendemos que hay una mala educación relacionada con los hábitos que tienen que ver precisamente hoy en día de asumir tipos de patologías, ¿no? Hay información o la divulgación no queda clara precisamente, ¿puede ser? Sí, es bastante común que venga una paciente y te pida directamente ya un tratamiento, un óvulo, una crema en concreto, y claro, ahí estamos nosotros para hacer un pequeño cuestionario porque muchísimas veces se confunden síntomas, ¿no? Entonces el tratamiento ya cambia totalmente. Te das cuenta de eso, de que lo que se autodiagnostica una mujer en este caso a lo mejor no es lo que realmente tiene. Se diferencian o sea, hay ciertas diferencias clave entre una infección bacteriana y una infección fúngica por candidiasis, que son las más habituales, no son enfermedades de transmisión sexual para nada, simplemente aparecen, son bacterias y hongos oportunistas que aparecen en momentos de desequilibrio de pH por causas varias. ¿Influye también el desarrollo del propio periodo, el ciclo en este tipo de afecciones o de incomodidades? Son muy incómodas además este tipo de afecciones, ¿no?
totalmente, porque producen picor, inflamación de la zona, molestias a la hora de tener relaciones sexuales. En el caso de las bacterianas, mal olor. Entonces, conlleva una serie de efectos físicos, pero también psicológicos. Esa sensación de estar sucia, de rechazo, de frustración. En fin, es un problema que se menosprecia bastante por desconocimiento, pero que afecta a muchas mujeres que lo pasan muy mal durante meses porque no se curan nunca y, en fin, de cara a tener pareja es importante que la pareja también se trate. En el caso de los hongos, normalmente los hombres no desarrollan sintomatología, entonces por mucho que yo me trato, si mi pareja no lo hace, me reinfecta una y otra vez, ¿no? De ahí también el hecho de que haya que ir siempre, bueno, pues a una oficina de farmacia o al propio médico, ¿no? Que la recomendación siempre es acudir a un profesional sanitario, ¿no? La salud vaginal evidentemente muchas veces está vinculada con tipos de patologías que se transmiten evidentemente pues por vía sexual, ¿no? Hoy en día hay mayor proliferación de este tipo de patologías porque hay más descuido, la gente a lo mejor es menos cuidadosa, menos profiláctica. Pues sí, el uso del preservativo está en desuso, quiero decir. Se venden píldoras anticonceptivas muchísimo más e incluso píldoras de la famosa del día después, ¿vale? No se tiene ya tanto cuidado y después pues, aparecen. Yo he visto ya casos de infecciones que no esperaba ver en gente muy joven, que tenemos todos los conocimientos que antiguamente no se tenían, ¿no?, sobre este tipo de enfermedades. ¿Y el motivo de todo esto cuál puede ser? No entiendo si es más precisamente por desinhibición, por desidia, por cultura. Habría que preguntar a cada uno, ¿no?, y cada una, ¿no? Bueno, pero por el tipo de perfil. En ese caso de las enfermedades de la ETS sí que el perfil, claro, es más joven que gente más de mayor, salvo personas, hombres quizás de cierta edad que bueno, pues, tienen prácticas sexuales esporádicas, o en el caso de las mujeres de cierta edad, quizás que no son más pudorosas a la hora de dar el paso y contarlo, ¿no? Pero entre la gente joven sí que proliferan. ¿La patología más común o la consulta más común que recibís? Pues últimamente son las ladillas. ¿Ladillas? Sí. Sí. ¿Y tiene que ver algo también hoy en día los métodos que utilizan, bueno, incluso las propias depilaciones, ¿no?, que antiguamente no eran tan comunes como ahora en este tipo de...? No, de hecho no, porque si no hay vello púbico, la ladilla es un piojo, pero de la zona púbica, entonces si no tiene dónde vivir, o sea, la depilación es recomendable, digamos. Para ese tipo de afecciones, ¿no? Sí. Me gustaría también que explicarais, ¿no?, desde el colegio, bueno, cuál es la labor que tiene el farmacéutico en todo esto y que son tratables en casi toda o la mayoría de afecciones, ¿no? Claro. Hombre, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, las que se catalogan como tal, hay que derivar al médico inmediatamente porque sí que tienen unos tratamientos o incluso esas infecciones tienen una secuela que pueden ser bastante graves, entonces ahí desviamos. En el caso, cuando el tema que hemos empezado a tratar de las infecciones vaginales, las habituales, las que se producen por cambios en el estado en la salud de una mujer, candidiasis y vaginosis bacteriana, principalmente, nosotros sí que estamos totalmente preparados, nuestros conocimientos nos alcanzan y también tenemos la autoridad para indicar los tratamientos para ese tipo de infecciones. ¿Qué tipo de fármacos, no sé si son más comunes fármacos, algún tipo de crema, algún tipo, decías antes, óvulos, hoy en sí, día? porque Ay, perdona. No, ¿cuáles son los que se suelen utilizar, no? Claro, los formatos, la candidiasis, que son los hongos vaginales, ¿vale?, lo más habitual con diferencia, porque un simple cambio de pH pues, terminal con el periodo, por ejemplo, ya produce que ese hongo vive en nuestro intestino, entonces aflora, ¿no? Pues los tratamientos son vía local normalmente porque tienen un efecto más rápido y bueno, la infección es de la zona, no sé, que ya sea muy recurrente o muy grave, que pueda pasar a sangre, ya necesitaríamos un tratamiento vía oral, pero en principio con
El clotrimazol es un principio activo de los más habituales para tratar este tipo de microorganismos. Y luego lo que es muy aconsejable también es el uso de probióticos específicos, ¿vale? Sean vía oral o vía vaginal, que existen de las dos maneras. Los vaginales hacen el efecto más rápido, también por el tema de que se aplican en la zona. Son simplemente las bacterias beneficiosas, lactobacilos en este caso, que necesitaríamos para mantener nuestra microbiota vaginal en las defensas a punto para enfrentarse a cualquier patógeno. ¿Qué influencia o qué incidencia puede tener el uso de algún tipo de producto en las relaciones sexuales de la mujer para que aflore algún tipo de patología? Digo producto, no tiene por qué ser solo a nivel, creo que hay geles, pero también otro tipo de productos, digámoslo así, de ocio, ¿no? Sí, bueno, lo que puede tener. Pasa muchas veces que, pues, el tema si usamos juguetes, ¿no? Pues el que no estén bien esterilizados a la hora de usarlos, ¿vale? La falta de lubricación muchas veces es simple... La fricción. La fricción exactamente puede provocar ya una irritación, un exudado, un tal y una molestia tremenda. ¿Qué te digo yo? Pues el tema, o sea, según qué prácticas sexuales se tengan, pues puedes también tener una contaminación cruzada bacteriana. Entiendo que no es la misma patología, o sí, la que se transmita de mujer a mujer o de hombre a mujer, o no tiene por qué. ¿Hay patologías comunes? Bueno, hay patologías comunes y hay patologías que no. El ámbito de la educación sexual de la mujer, ¿vosotros consideráis desde el punto de vista farmacéutico que está bien tratado en las edades tempranas, digo, en la juventud, en la adolescencia, que es cuando empieza a despertar un poco el cuerpo para este tipo de prácticas? Yo creo que en general no, que de hecho yo soy bastante joven y en mi casa no se hablaba de nada relacionado con el sexo en absoluto, y en instituto y demás, pues algunas charlas, pero no, educación sexual como tal, de cara a prevenir pues un embarazo no deseado, una infección que te puede pasar grave factura. No, yo creo que no, hay bastante desconocimiento. ¿Cómo habría que hacerlo? ¿En edades ya tempranas, en esa edad de adolescente o luego ya, o a nivel divulgativo, no sé, concursos o mensajes que se puedan emitir desde organismos e instituciones? El problema de estas cosas es siempre, o sea, hasta qué punto está bien visto o no por parte de la sociedad el hablar de sexo, digamos, como tal. Cuando una persona acude a una oficina de farmacia con un tipo de problema, habitualmente, lo digo porque precisamente por lo que decíamos al principio, ¿no? Por reparo, habitualmente ese tipo de consultas se hacen de cara a público, se apartan, la gente se repara, ¿cómo se suele hacer? Intentamos, al final la experiencia es un grado, ¿no? Y también te das cuenta de que paciente entra por la puerta con algo que quiere tratar contigo, más solas, las miradas, el C de turno, tal. Entonces estamos al loro, como se suele decir, y evidentemente yo si tengo que hablar con una paciente de un tema íntimo, lo hago, nos apartamos un poquito, si tienes otro mostrador perfecto, y si no, pues oye, te sale a otra zona de la farmacia en la que puedas estar tranquilo y hablar primero de forma clara para, o sea, con las preguntas clave, para nosotros tener una guía de este tratamiento o este otro, y con toda y normalizando. Este tipo de consultas las suelen hacer, entiendo que las mujeres, porque al hablar de salud vaginal, pero no sé si se da el caso de que también lo hagan los hombres en alusión a su pareja. Mucho menos. De hecho, hay veces que ocurre que, muy pocas, bueno, por lo menos a mí se me ha dado muy pocas veces, pero lo típico que, oye, viene a la farmacia el chico porque con la tarjeta sanitaria, lo que sea, ves el tratamiento, ves el nombre femenino y pues habla y le, oye, a ti te han recetado, yo también lo tengo que hacer. Sí, claro, tu pareja y tú, porque lo que te decía, si es un tema de candidiasis que es súper habitual, es que vosotros no os enteráis de que la tenéis. Y claro, pues la mujer nunca se cura.
Ya por último, cuando se habla en farmacia, ¿no?, de salud vaginal, ¿hay alguna referencia concreta donde se pueda acudir? Ya no digo solo a la propia farmacia, algún lugar al que se pueda asistir. Tiene que ser siempre en un centro sanitario. Lo digo por el tema de la visualización de problemas que puedan surgir, propias enfermedades de tipo de transmisión sexual. ¿Dónde se tiene que acudir realmente? Hombre, pues sí que para el tema de la ETS como tal existen un personal específico, digamos, profesionales específicos que tratan este tipo de enfermedades. Nosotros, o sea, si por la sintomatología que te muestra la persona o ya te cuenta, pues mira, he tenido esta historia, tal, sospechamos de que es un caso ya de una infección grave, pues o sea, en eso no entramos, porque tampoco podemos, los tratamientos adecuados para esto no podemos dispensarlos sin receta y demás, entonces van derivados totalmente. Normalmente, claro, es que en el tema de sanidad pública pues la tenemos un poquito mermada, entonces en principio deberían de acudir al médico de cabecera, ¿vale?, para que él les derive. Al ginecólogo, sí, el especialista. Claro, y si pues tenemos un seguro privado, pues directamente, claro, pedir la cita con el ginecólogo en el caso de la mujer y el urólogo en el del hombre. Muy bien, pues Noemí, vaya, ha sido un placer tenerte con nosotros y hablar de este tema, especialmente controvertido, insisto, para las mujeres, pero bueno, no tengan reparo de hacerlo y consultarlo además en las oficinas de farmacia. Yo siempre digo, cuando alguien te viene con eso, nosotros ya hemos escuchado de todo y desde luego de ahí nos sale. Además sois profesionales de la salud que os dedicáis a ello, ¿no? Gracias por estar con nosotros, gracias Noemí. Gracias también a todos ustedes por habernos dejado abrir esta ventana, este espacio que es, como siempre, muy recomendable en tanto en cuanto bueno, pues pueden ya no solo identificar inconvenientes que puedan tener, sino también el saber a dónde acudir para que esos inconvenientes se puedan resolver. Gracias por acompañarnos, procuren ser felices. Adiós.